Después de esto luego cantamos más, ya veréis. Aunque con esto el vicemayordomo está en el Perú, ¿no? De Linda Tierra. Y entonces Ana, que es la que continúa en el escalafón, pues nos va a decir unas poquitas palabras. No es mucho hablar, es más de hacer, pero bueno, te toca. Bueno, hermanos, buenas noches. Y en representación de la hermana Lourdes, que está de viaje, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos nosotros, y que todo el año 2012 sea bueno para todos nosotros. Y el Padre de A ver, como siempre. Bueno, pues yo tengo aquí una chuleta como, ¿no? Vamos a ver, ya van entrando hasta perros y todo tenemos. Muy bien. Qué bien. Hace 3 días estábamos en una cena con unos matrimonios que tienen 3 gatos. De un 6º piso se cayó uno. ¿Le pasó Pero algo? como tienen 7 vidas, pues nada, cayó encima un coche y nada más, ¿no? Y siguió caminando. Caminando, pero así. Un poco renqueante. Andó, en vez de anduvo, andó. Bueno, pues, en primer lugar quiero dar las gracias a Ana y a Luis, que nos han ayudado, más que ayudar, han puesto este nacimiento. O sea, que han sido ellos dos con mi presencia y con la de don Lucio, pero vamos, han puesto este nacimiento este año y han venido los dos, han estado aquí horas ayudándonos en nombre de toda la hermandad, pero bueno, han sido ellos los que han estado aquí. Yo quiero brindar por vosotros, por vuestras familias y por el Perú, para que, según dicen la prensa y demás, va subiendo, va mejorando, pues que cada día mejore más. Tiene posibilidades y personas, pues para que cada año, tanto vosotros como nuestro país mejore. También quiero hacer un brindis por la hermandad. Este Jesús, como he dicho en la misa, que nace, es el mismo Señor de los milagros, el mismo, ¿no? Nace precisamente para eso. Primero para hacer milagros, pequeños milagros, o grandes milagros si queréis, como la multiplicación de los panes, o resucitar a aquel hijo de la viuda de Naín, o a Lázaro, pero sobre todo el gran milagro de dar la vida en la cruz para salvarnos. Por lo tanto, para que valoremos e interioricemos este misterio. También un homenaje a la Virgen de la Nube. Esta Virgen que está aquí, que la pobre la debió pasar malísima aquella noche y todos aquellos días, y después también que tuvo que salir quitando para proteger a su hijo, pues que sea también un homenaje de la hermandad a estos dos patronos que tenemos. Quiero brindar también para que, y desear que la procesión de octubre próximo, pues salga también como este año, por lo menos, que salió muy bien, preciosa y muy bien, ¿verdad? Así que todo el mundo colaboró, todo el mundo estuvo en su sitio. A mí me pareció que ha sido un año muy bueno, como casi siempre, pero este año quiero hacer resaltar eso. Y quiero brindar para que en esta hermandad nazca con Jesús la fraternidad, sois hermanos, llamáis hermanos, hermanas, la unidad, sin unidad no hay ni fraternidad, ni hermandad, ni nada. Y luego el espíritu de compromiso y de colaboración. La hermandad es verdad que es jerárquica y que tiene un directorio, que vosotros lo hagáis democráticamente cuando llega el momento, cada 3 años, pero después ya todo el resto de los 3 años, por parte de todos los miembros de la hermandad, tiene que ser de colaboración. Yo brindo para que eso sea una realidad. También brindo para que crezca, pero no solo el número, que está muy bien. Empezamos 4, 1, después 4, hoy veía yo unos papeles
allá Rómulo Rojas, John Herrera, Ezequiel, Javier Cuellar, me parece que fueron los 4 primeros, y antes el que era solo, uno que no ha después salido de la hermandad, Marcos, sí, que fue el que vino a presentar la idea, y luego los 4 que fueron dando cuerpo, y según me dicen, pues ahora hay 160, lo que quiere decir que ya. El peligro puede estar en que demasiada gente, pues si no hay colaboración y si no hay compromiso de hermandad, haya rupturas, que haya cabecillas, que haya... No, compromiso, repito, con el director, sea el que sea, este o el que venga o los que han pasado, eso siempre ha sido un distintivo de la hermandad y yo brindo para que eso vuelva a existir. Que crezca en espíritu y en fe, para eso es una hermandad, no es un club, no es una asociación civil para fiestas o para lo que sea, sino que es una hermandad alrededor del Señor de los Milagros. Su distintivo es la fe y el espíritu de fraternidad entre todos. Eso debe ser un distintivo que hay que buscar siempre y en todas las cosas. Y luego brindo para que haya una amistad entre todos. Que la amistad sea el distintivo. Que cuando uno ve a un hombre o una mujer de la hermandad, sienta que es un hermano suyo. En realidad todos los hombres y mujeres lo somos. Pero, indudablemente, Dios ha querido que los que están más cerca, como ocurre con la familia, todos somos hijos de Dios, pero cuando tenemos un padre y una madre, cuando tenemos unos hermanos, indudablemente Dios ha querido que haya un poquito más de amor, más cariño y demás. Pero cuando se está en una hermandad, también que haya una amistad verdadera, que sea un distintivo de la hermandad del Señor de los Milagros y el Jesús de la Nube que está en esta parroquia de Lenar. Bueno, pues por todo ello, si estos no se van a quedar con todo esto que han puesto aquí, sino que nos lo van a repartir, pues vamos a brindar, ¿verdad? Si alguno quiere hacer un brindis además, para que no sea yo solo que y Ana, que con todo el miedo que tiene lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Yo creo que no vamos a poner morado, ¿eh? Vamos a mucha tela. ¿Alguien que les ayude con el bocata, con los bocadillos? O primero es con estas cosas que yo he brindado, que ojalá se hagan la realidad poquito a poco. Tampoco hay que asustarse, a veces por problemas que surgen. En un grupo tan grande tiene que surgir problemas como ocurre, pero siendo una hermandad siempre tiene que tender hacia Jesucristo, hacia la Virgen. Y ellos sí que son el ejemplo. Nadie puede decir que no tenemos buenos maestros. Jesucristo y la Virgen. Por todos vosotros, por el directorio y por toda la hermandad. Muy bien. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Quiero hacer un brindis yo por la hermana Nancy, que cumpleaños mañana, pero vamos a cumpleaños feliz a la hermana, todas nuestras hermanas con mucho cariño, con todos los de la hermandad. Cumpleaños la hermana Nancy. Y ahora le vamos a cantar un Happy Birthday cuando le demos salud por todos nosotros. Salud, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. ¿Quién es Nancy? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Nancy, cumpleaños feliz. Es una muchacha excelente, Es una muchacha excelente, es una muchacha excelente, y siempre lo será, y siempre lo será. Ay, gracias, padre. ¿Por la muchacha o por güey? Padre Mariano tiene que brindar 2 veces, uno por su cumpleaños y otro por... Happy birthday to you.
Happy